Bueno, muy buenas tardes. Entramos en la recta final de este segundo Congreso de la Sociedad Civil. Toca ya abordar el papel de Europa en el nuevo orden mundial post-COVID. Voy a ceder la palabra, en primer lugar, a la expresidenta de Ecuador, a Rosalía Arteaga Serrano, que ya nos acompaña. Buenas noches, un saludo muy cordial a mis compañeros de panel, a Aldo Otsese, a quien agradezco la gentileza de la invitación para este evento de la sociedad civil, a todos los distinguidos participantes. De alguna forma, la pregunta que le hice a Romano Prodi a la hora del almuerzo prefigura algo de lo que voy a hablar, que tiene que ver con la importancia y el rol que tiene Iberoamérica, considerando precisamente los países europeos, España, Portugal, también Andorra y, por supuesto, toda Iberoamérica, todo este extenso territorio que abarca en total más o menos 700 millones de habitantes. El peso poblacional es enorme. Y cuando he escuchado algunas ponencias el día de hoy, que tienen que ver precisamente con el reposicionamiento de Europa, de la Comunidad Europea, frente a esa polarización que se da con Estados Unidos y China, el avance de la ciencia y la tecnología, el tema del coronavirus que nos ha afectado a todos. Escuché al presidente del gobierno español decir que el coronavirus ha respetado la desigualdad, y de alguna forma es cierto, porque a la gente más pobre le ha afectado más, porque a la gente que no tiene acceso a la tecnología y que no ha podido conectarse a la educación online, porque son de zonas rurales o urbano marginales, le ha afectado más que a quienes tenemos la capacidad de tener ordenadores o computadoras, como les decimos allá, o los iPads o los iPhones, los teléfonos inteligentes. Y es evidente entonces que estamos en un mundo diverso después de esta pandemia que nos ha golpeado a todos, ¿no? Y que nos tiene todavía tratando de mantener ese distanciamiento social, usando mascarillas, tratando de distanciarnos, por más que tenemos ganas de abrazarnos. Entonces, en ese panorama, cierto e incierto, ¿no? Cierto porque tenemos algunas evidencias, incierto porque nunca sabemos lo que nos va a deparar el futuro y porque tenemos que estar preparados, formando a las nuevas generaciones para que tengan la mente abierta a los cambios. Yo creo que eso es lo único que nos queda a los docentes, mente abierta a los cambios, capacidad de adaptación. Decía en este panorama, ¿cuál es el rol de Iberoamérica? Yo diría que es esa especie de fiel de la balanza, que tiene que ver primero con el tema de la cohesión social, con aquello que es tan importante cuando hablamos de un sentido de lograr consensos, de un sentido de pertenencia también. Esto de la pertenencia es muy importante porque nos da un sentido de identidad, y yo apelo a esa identidad iberoamericana que tiene tanto en común, desde la lengua, pasando por todos los componentes de lo que es la cultura, la religión, temas que tienen que ver con la forma de concebir al mundo, pero también considerando que desde el punto de vista económico, y aquí hay personas del área financiera, del área económica, es un mercado enorme, un mercado del que podemos sacar una serie de ventajas competitivas extremadamente importantes. Como decía Aldo a la hora del almuerzo cuando hizo mi presentación, yo estoy aspirando a ser la secretaria general iberoamericana, ahora que esa posición ha quedado vacante, puesto que Rebeca Greenspan ha ido a la UNCTAD, y queremos preservar ese espacio para las mujeres, ¿no? Nos cuesta trabajo llegar y creo que hay que preservarlo. Pero sobre todo considerando que nuestros países necesitan esa cohesión, necesitan esa posibilidad de un diálogo frontal, trabajar en temas que son tan importantes como ciencia y tecnología. Se mencionaba hoy por parte de Romano Prodi
cuando hablaba de las grandes multinacionales, la mayor parte o son norteamericanas o estadounidenses, llamaríamos mejor, y chinas, pero estamos hablando de muy pocas en el ámbito europeo y prácticamente ninguna o muy pocas en el ámbito iberoamericano. Pero la ciencia está en la punta de nuestros dedos. Cuando nosotros sabemos que el conocimiento está disponible a través del Internet, cuando los equipos se arman multidisciplinariamente y nos da la posibilidad de tener aliados y asociados en los diferentes países del mundo, máxime teniendo una lengua común o casi común, porque hablamos del portuñol también, si tocamos al vecino Portugal aquí o al vecino Brasil allá en América del Sur. Y entonces tenemos esas posibilidades enormes. Trabajar en recortar o hacer menos evidentes esas asimetrías que son muy dolorosas, especialmente en Iberoamérica. Trabajar en temas de educación y de salud. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que tenemos que fortalecer salud y educación pública, porque tiene que llegar a todos, porque todo el mundo tiene derecho y tiene necesidad de acceso a salud y a educación de calidad, porque no pueden repetirse las gravísimas falencias que tenemos en países como el mío, el Ecuador, por ejemplo, en el tema de la salud pública o de la educación pública. Pero también el ascenso, la participación de las mujeres, saber que todavía en el mundo hay tanta desigualdad, hay salarios diversos, hay maltrato doméstico, es algo que no puede permitirse. Y yo creo que la voz de Iberoamérica tiene que ser extremadamente fuerte. Hace muy pocos días, el presidente ecuatoriano, en una reunión dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque está tratando de abrir las puertas para que la inversión llegue hacia mi país, pero también de sentir que se debe poner más Ecuador en el mundo. Yo hago una paráfrasis y debo decir que queremos poner más Iberoamérica en el mundo. Muchas gracias. Bueno, más Iberoamérica y también más Europa en el centro del debate. Damos la bienvenida al excomisario europeo de Mercado Interior, uno de los padres del mercado europeo, Rainiero Bani Darcifafi. ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Muy bien. Al que le agradecemos muy especialmente que haya venido, que ha venido hoy, pues solamente para estar esta tarde con todos nosotros. Así que le cedo la palabra. Los aplausos son para usted, no para mí. Bueno, buenas noches a todos. Espero que entenderéis mi español. Feliz de estar en Valencia, una ciudad magnífica y sobre todo elegante. Pues hay 3 razones para estar en Valencia para mí. La primera es la llamada de Aldo Chese, que es irresistible, como sabéis todos. La segunda es rendir homenaje a Romano Prodi, que es uno de los grandes italianos de nuestro tiempo. Y en fin, aportar mi testimonio sobre estos 60 años de integración europea con vistas al futuro. Yo personalmente tengo, evidentemente, además de un alma italiana, tengo un alma española y europea. Y os explico brevemente. Mi llegada a España ha sido en 1943, teniendo un padre diplomático que había estado en España desde el 1937 al 39 y volvió después en el 43 y trajo a la familia, entre los que yo. Y luego esta, digamos, personalidad española se prolongó porque volví en el 73 hasta el 79 como número 2 de la Embajada de Italia. Luego volví en el 84 como embajador y después de ser comisario europeo volví como embajador en el 95. Así que he sido testimonio de toda una trayectoria, desde la dictadura, que he vivido como niño antes y como diplomático después, hasta el ingreso de España
en la Unión Europea y la evolución de la reciente democracia. ¿Por qué el alma europea? Porque yo además asistí en 1957 a la firma de los Tratados de Roma. Pensar. Y en el 86 a la firma del Tratado de Adhesión Española. Así que en ese momento se fusionan mis dos visiones, de España y de Europa. ¿Y qué os puedo decir de lo que es el fuego de la integración europea? Pues a veces ha parecido sepultado por las cenizas, grandes crisis, la butaca vacía de Francia, otras crisis monetarias, financieras y políticas. Pero luego de las crisis ha resurgido la llama de la integración europea. ¿Cómo ha ocurrido esta vez? Porque esta vez, esta gran plaga planetaria ha traído avances importantísimos de la integración europea y más va a traer, como ha dicho el presidente Prodi, que ha dicho importantísimos y urgentes. Ya adquiridos a la praxis comunitaria y europea es la deuda común, de donde vienen la mayor parte de los fondos de recuperación y resiliencia, de los que gozamos todos de manera enorme, y la liquidez será por algunos años todavía muy importante. Pero sobre todo ha abierto la puerta a esos desarrollos políticos sin los cuales Europa no es una entidad continental que puede negociar de par en par con Estados Unidos y con China y ponerse como facilitador de un componimiento de disensiones, de controversias, que hoy son económicas, pero como ya se ha dicho hoy, que mañana serán políticas y pueden ser estratégicas. Así que estamos, en mi opinión, a la puerta de relanzar la unión política a través de la política exterior y de defensa común. El gran obstáculo es que hasta ahora, los avances han tenido que someterse a la regla de la unanimidad. Y eso, para avanzar, ya no es posible. O se procede a través del cambio de las reglas del juego, es decir, no unanimidad pero mayoría, o se procede a través de las cooperaciones reforzadas que el Tratado de Lisboa permite. Y allí creo que España e Italia tienen una palabra importante que decir. Vivimos en Italia un momento interesante, importante, para participar al esfuerzo de la primavera europea. Tenemos un primer ministro que se llama Mario Draghi, que es hombre, como lo ha definido un gran jurista italiano, Sabino Cassese, un hombre pragmático, realista y idealista, y tiene la fuerza de su prestigio nacional y mundial, de su competencia y de su sensibilidad política, porque decían, no, este es un gobierno técnico. No, señores, ese es un gobierno político, porque Draghi, por las experiencias que tiene, es un hombre político. La última, presidente del Banco Europeo, y cuando se es presidente de una moneda, se dialoga con todos los grandes del mundo que él conoce perfectamente. Goza en Italia y quedará como primer ministro en el momento hasta que el Parlamento lo legalice, lo dice siempre. Y me atravieso a decir que en este momento de necesaria renovación y avance en estos temas europeos que he mencionado, puede ser una carta importante para avances en la integración política y económica. Y pues yo considero que Draghi es hoy un patrimonio de todos, no solamente un patrimonio italiano, y así hay que verlo. Y espero que
rápidamente se puede hacer, no obstante, la oposición tradicional de algunos Estados miembros, y los voy a nombrar, los del norte, los frugales, y los del este, que también son en realidad contrarios al avance de la Unión Política. Espero que, no obstante estas dificultades, se pueda realmente avanzar en términos de tiempo cercanos, que es lo que necesitamos en un mundo multipolar donde hay que tener un continente europeo que tenga una voz, que tenga un peso y que pueda dialogar a paridad con las grandes potencias continentales. Entonces es una nota de esperanza que os dejo, de ilusión y de fe en lo que nosotros, españoles, italianos, podemos aportar al esfuerzo común. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es el resumen. Juntos somos más fuertes. Nos quedamos con esa esperanza, con esa ilusión. Lo decíamos esta mañana, libertad, responsabilidad, compromiso, una democracia participativa son las palabras más repetidas en las últimas horas aquí en Valencia, en este Congreso Nacional de Sociedad Civil que estamos celebrando bajo el lema Relanzar España. Seguimos avanzando, están en plena convención nacional, por eso agradecemos muy especialmente que haya encontrado un hueco para acompañarnos esta tarde el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Fundación Independiente, Aldo, estás por aquí, que me hayas invitado a este evento y sobre todo a venir a Valencia, que es algo que a mí personalmente me agrada mucho. Y quiero agradecer también al presidente Camps, que está aquí con nosotros, que haya asistido a este acto. Y quiero agradecer tanto al presidente de la Diputación de Valencia como al presidente de la Diputación de Alicante y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que hayan asistido a este importante, sin duda, acto. Creo que, Aldo, has conseguido unir a Valencia y Alicante, y eso no tiene precio. Eso es una cosa importante que has conseguido esta tarde, apúntatelo. Y quiero agradecer también, bueno, a Garrido, a Padre Ángel, a Juanjo Espina, en fin, a todos los que estáis hoy aquí. Quiero agradecer también a Rosalía poder compartir contigo esta mesa y a la conductora de este coloquio, María Aguirre, que tan buen trabajo están haciendo en televisión española. También al excomisario, porque como padre del mercado único, los jóvenes tenemos mucho que agradecer a toda esa generación que tanto trabajó para que ahora pues, un joven de Erasmus pueda viajar. Por supuesto, tenemos mucho que agradecerte, las nuevas generaciones, que parece que esta unión monetaria y comercial lleva mucho tiempo aquí, pero hay mucha gente que trabajó para que esto fuese posible. Como digo, es para mí un honor participar en este congreso. Relanzar España es un gran nombre, que no te podré copiar, Aldo, pero es un gran nombre porque creo que esconde detrás una voluntad inequívoca de ayudar a nuestro país. Relanzar España es un grito, es un intento de poner de nuevo a nuestro país donde merece. Y yo creo que hay que hacerlo con la sociedad civil y también con los empresarios, que tenemos aquí a Salvador Navarro, el presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios, que sin duda, de la mano de la gente que crea empleo y de la mano de gente que crea riqueza, podremos conseguirlo, ¿no? Es el nombre elegido y, por tanto, esto no es solo un punto de encuentro, sino también yo creo que tenemos que aprovecharlo para que sea una fábrica de ideas para cuestiones que puedan ir surgiendo. Yo tenía pensado hablar hoy de lo que para mí es Europa, pero también voy a hablar de lo que creo que necesitamos trasladar desde España y ser referencia desde España hacia Europa. Tenemos que mirarnos como un conjunto, pero también tenemos que mirarnos como una parte del todo, porque solo así podremos ayudar. Yo con Carlos Mazón y también con María José Catalá o con el alcalde de Alicante, suelo hablar de la importancia de que la Comunidad Valenciana sea una locomotora que aporte al resto de España. Y yo creo que es también hora de que en España tengamos claro que debemos de ser una locomotora que aportemos a Europa, no solo en términos
económicos o de Producto Interior Bruto, sino sobre todo también aportar en términos de talento, en términos de ideas, ¿no? Por tanto, respeto por la persona, economías de mercado en libertad, sistemas sociales de tal forma que aquel que lo necesita lo tenga, nadie quede atrás, Estado de Derecho, libertades políticas y defensa de los derechos humanos, libertades de prensa, de expresión o libertad religiosa. Es importante que asociemos a Europa a estos valores, pero también al de respeto por la justicia, imparcialidad, libertad en cuanto a las cuestiones comentadas, pero también en cuanto a respeto a nuestro sistema judicial, que ya estamos viendo desde Europa cómo se está poniendo muy en el foco la necesidad de adecuar los sistemas de justicia de los distintos países al estándar europeo. Si no existen ciertas obligaciones de obligado cumplimiento para ir caminando y transitando hacia esos estándares europeos, la Unión Europea puede quedar en cuestión por aquellos países que no cumplen sus normas. Por tanto, creo que entre todos tenemos que hacer pactos para que todo esto sea posible, ¿no? Además, nosotros, como ha dicho María, esta convención nacional que nuestro partido celebra desde el pasado lunes en Santiago hasta el próximo domingo, que tendrá lugar su cierre aquí en Valencia, creo que es el único camino este año que no termina en Santiago, sino que empieza en Santiago y termina en Valencia. Pues saben que Santo Padre ha concedido Xacobeo tanto este año como el próximo. Creo que pretende también mostrar que nuestra organización está muy preocupada por Europa. De hecho, hoy han transitado por nuestra Convención Nacional expresidentes europeos y un expresidente de la Comisión Europea, como es el caso de Durão Barroso y Nicolas Sarkozy, pero han pasado por el programa Donald Tusk, el propio Antonio Tajani, y pasarán durante los próximos días personas del nivel de Sebastian Kurz, el primer ministro de Austria, o Mitsotakis, el primer ministro de Grecia. Por tanto, creo que la vocación europea está clara y tenemos que seguir avanzando en esta línea, ¿no? Por tanto, en esta crisis, en esta pandemia que hemos vivido, en esta triple crisis sanitaria, social y económica, tenemos que hacer una serie de reflexiones globales y particulares. En primer lugar, nadie ha escapado de su impacto, nadie. Unos han conseguido mejorar sus cuentas de resultados, otros, lamentablemente, han sufrido. Nadie ha escapado de su impacto. Todos intentamos adivinar el camino de la recuperación económica, social y política, y también a nivel personal. Pero, como crisis global, la pandemia también ha acelerado algunos procesos geopolíticos y ha puesto sobre la mesa algunas prioridades y debates un tanto antiguos como nuevos, en el seno de la Casa Común Europea. Además, durante la pandemia hemos convivido en esos primeros meses con el Brexit, algo que yo personalmente no esperaba nunca ver, y lo hemos visto. En Alemania se está abordando justo en estas horas un cambio de ciclo político histórico. Los populismos están brotando por todos los flancos. Ya no es una cuestión exclusiva de la izquierda en unos países o de la derecha en otros. De cualquiera de estos tres retos, el Brexit, la formación de gobierno en Alemania y los populismos, de cualquiera y de sus consecuencias inmediatas, están llenos todos los titulares estos días. Así, de inmediato, son ya estos desafíos. Pero estas amenazas globales requieren respuestas conjuntas, porque mientras estamos focalizados en estas cuestiones, nos estamos olvidando de lo fundamental. Una de las últimas veces que vine a Valencia, me invitaron a dar una charla en la Universidad Politécnica de Valencia. Para un ingeniero de teleco es un honor y un placer venir a una universidad politécnica, sobre todo los que hemos sido profesores, y yo he dado durante 7 años clase a los alumnos de cuarto de Ingeniería de Telecomunicación, y sin duda es fundamental que en España tengamos claro qué queremos ser ante los nuevos retos globales. Hay una cuarta revolución industrial en marcha. Necesitamos saber qué papel tiene que jugar España en esa cuarta revolución industrial. Estamos viendo cómo las fábricas de automóviles están sufriendo una crisis silenciosa que muy pocos están entendiendo, pero que les está dejando sin componentes para la fabricación de automóviles. Estamos sufriendo también una crisis energética que puede, en función de cómo sea el invierno, dejar sin reservas de suministro de gas, y estamos sufriendo también las consecuencias de no tener un mix energético planificado a largo plazo. Mientras en Portugal se está utilizando los recursos del Estado para abaratar la factura de la luz,
En España nosotros estamos tendiendo la mano para que los costes no energéticos salgan de la factura de la luz. Y la cuarta revolución industrial no se puede abordar si no abordamos el vector energético de forma global en Europa, si no avanzamos hacia ese mix energético estable en 40 años. No se puede cambiar el mix energético en cada legislatura. Tenemos que ir hacia un pacto por la energía para que ese mix permanezca durante 40 años. No podemos estar una legislatura cerrando el carbón, otra legislatura cerrando las nucleares y otra legislatura cerrando o abriendo otro tipo de energías. Por tanto, estas cuestiones que se unen a la incertidumbre política son las que urgen aclarar. Y yo creo que deberíamos devolver a ese grito que recuerdo se pronunciaba en Europa cuando se impulsó una iniciativa maravillosa de la que yo formé parte cuando trabajaba conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones, que era la de pensar globalmente y actuar localmente. Eso fue lo que impulsó, por ejemplo, términos o iniciativas como el Pacto de los Alcaldes, en la que alcaldes de toda Europa se comprometían a reducir un 20% las emisiones de su municipio hasta 2020. Ese Pacto por los Alcaldes fue un pacto totalmente transversal, al que se unieron alcaldes de todo tipo y que todas las administraciones ayudábamos a reducir las emisiones. Ese pensar globalmente y actuar localmente me recuerda mucho al lema aquel de Manos Unidas que cuando yo estaba en el colegio leí por primera vez y se me quedó grabado. Cambia tu vida para cambiar el mundo. Vamos a intentar que desde España podamos cambiar para avanzar en aquello a lo que queremos ser. Si queremos participar en el futuro de Europa, tenemos que liderar, sin duda, la cuarta revolución industrial que viene. Si queremos liderar la cuarta revolución industrial, necesitamos formar a los mejores en las profesiones del futuro, porque estamos viendo cómo tenemos altas tasas de paro, pero sin embargo hay muchas empresas que no encuentran mano de obra especializada. Este tema es un tema que se lleva hablando durante mucho tiempo, pero algo está pasando entre la formación universitaria y formación profesional y el mercado de trabajo si los empresarios no encuentran mano de obra especializada. Y esto tenemos que solucionarlo a través de esas nuevas capacidades. Y por tanto, si queremos ser protagonistas de la cuarta revolución industrial, necesitamos tomárnoslo en serio todos. La sociedad civil, los empresarios y también los gobiernos. Si queremos hablar de blockchain, si queremos hablar de impresión 3D para introducirla en los hospitales, al igual que hay máquinas de rayos X, deberían de trabajar ingenieros codo con los médicos para que fuese posible ahorrar tiempo en las operaciones y ahorrar costes. Si queremos hablar de realidad aumentada, si queremos hablar de tecnología Big Data que ya se está utilizando, pero que España puede ser exportadora de talento y de startups, si queremos impulsar proyectos como los de Lanzadera, que aquí en Valencia es una referencia y que yo creo que hay que apoyar de forma decidida para que se replique incluso en otros lugares de España, si queremos hacer todo eso, tenemos que de nuevo pensar globalmente y actuar localmente. Y yo creo que en este caso Europa es fundamental para conseguir situar a España en la lanzadera de salida. Yo creo que, y ya termino, los retos que tenemos por delante son pensar cosas muy concretas e intentar solucionarlas. Yo pienso mucho en los alumnos que ahora me llaman después de su paso por la universidad y me dicen dónde están. Muchos de ellos están fuera, en otros países, pero no han sido contratados por los gobiernos de otros países. Los que están en Alemania están en la Siemens, no están en el gobierno alemán. Y los que están en Reino Unido, los que están en Francia, están en Toulouse, están en el sector aeronáutico que ha nacido alrededor de un ecosistema altamente innovador. Por tanto, si queremos que los jóvenes se queden en España y no salgan a Europa, y si salen es porque quieren, no por necesidad, necesitamos que las empresas tractoras generen un ecosistema que atraiga el empleo especializado y sea atractivo el quedarse. Yo no conozco a nadie que se vaya de España en esta materia por gusto, sobre todo la mayoría lo hacen por necesidad. Por tanto, si conseguimos entre todos generar ese ecosistema que nos permita ser referencia en la industria 4.0, que nos permita ser referencia en ese ecosistema alrededor de las grandes empresas tractoras, en Valencia el automóvil, en Galicia el automóvil, en Madrid otro tipo de industria, por supuesto en todo el Levante la industria agroalimentaria, nosotros vamos a poder conseguir ser relevantes y ser líderes en la Unión Europea. Aprovechemos los fondos Next Generation, nosotros hemos tendido la mano para que eso sea posible, aprovechemos la situación de post-crisis que ya estamos viviendo
y entre todos vamos a conseguir relanzar España. Agradecido, Aldo, por permitirme dirigirme a este distinguido público y gracias a todos ustedes por escucharme. Bueno, pues más Europa, más España, en definitiva, más sociedad civil, Aldo. Gracias a los tres. Os invito ya a que toméis asiento en vuestras butacas, que vamos a proceder a la clausura del Congreso. Gracias. Aldo, por favor, sube al escenario. Gracias. Y Antoni Gaspar Ramos. Antoni. Aldo y Antoni, por favor, basta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este congreso llega a su fin. Toca recapitular y recoger las principales conclusiones. Para ello hemos llamado a Aldo Olcese Santonja, que es el presidente de la Asociación Nacional de la Sociedad Civil Ahora. Tienes la palabra, Aldo. Bien, buenas tardes a todos. Hemos llegado al final de esta maratoniana jornada. Muchas gracias a Toni Gaspar, el presidente de la Diputación Provincial de Valencia. Agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. Significa mucho para nosotros porque hemos hecho una apuesta por Valencia y la verdad es que nos gratifica mucho que nos acompañes y tú también así lo hayas considerado. Me corresponde, como presidente de este Congreso, hacer unas breves conclusiones y explicar cuál va a ser el día después. Aparte de que hayamos pasado un buen rato debatiendo, discutiendo, intercambiando entre nosotros, vamos a intentar ver qué vamos a hacer después con todo esto, para qué va a servir todo esto, además de para haber pasado un buen rato juntos y haber estado profundizando y debatiendo en un montón de cuestiones bien interesantes, interactuando entre todos nosotros. Y bueno, primero voy a empezar por las conclusiones generales que yo he recogido. No es fácil porque había muchas mesas, hemos tenido que estar tocando muchos palos, pero bueno, voy a intentar hacer una breve síntesis de unos mensajes más claros y directos y también luego anunciaré cómo elaboraremos todo esto ya en plan más definitivo, cómo haremos una declaración institucional de este Congreso, cómo la difundiremos en las redes, cómo la vamos a publicar, etcétera, etcétera. Las grandes conclusiones serían, primero, en España hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa. Esto es una cosa simple, pero que se ha puesto de manifiesto de manera inequívoca en las intervenciones de la sesión plenaria de apertura. Y bueno, son intuiciones que tenemos, pero está bien que de vez en cuando nos sentemos
para reflexionar sobre lo que nos une por encima de lo que parece que nos separa tanto, porque los medios de comunicación, algunos políticos se empeñan en demostrar que estamos totalmente separados cuando no es cierto, y afortunadamente tenemos una base muy sólida para relanzarnos. Para impulsar nuestra unión hace falta generosidad y faros largos. Otra cosa muy simple, pero que es importante repetirla, que nos la tenemos que decir los unos a los otros. Tenemos que tener generosidad y tenemos que tener faros largos, mirar lejos para poder alcanzar metas ambiciosas, en lugar de estar siempre mirando al pie del de al lado donde tropezar o donde poner una zancadilla. Esto creo que es un mensaje que desde la sociedad civil tenemos la obligación moral de trasladar a nuestro país, a la opinión pública y a nuestros políticos. Tercero, la integración europea es la mejor solución a los problemas actuales y servirá de amortiguador para los futuros. Creo que ha quedado claro y manifiesto que más Europa es muy bueno para todos nosotros. Intercambiar con personajes como los que nos han acompañado, Romano Prodi. Déjenme decir una palabra por Raniero Vanni d'Archirafi, 86 años. Yo le he llamado ayer y le he dicho, Raniero, vente, se ha venido desde Roma, porque él tiene amor por este país, ha cogido 2 aviones, ha perdido un enlace, ha llegado tarde, pero ha llegado, ha estado aquí, nos ha dirigido unas palabras motivadoras, preciosas, con una clarividencia increíble. Eso es Europa. Y él ha dicho, ha hablado de la unidad con los italianos, ha hablado de lo que nos depara la Unión Europea, de lo bueno. Él peleó mucho en el mercado interior, fue un jabato, luchó denostadamente en un momento muy difícil de la integración del mercado único europeo, que fue la esencia, la base primigenia sobre la que se construyó la Unión Europea antes del euro. Él es un padre de la Unión Europea, igual que lo es Romano Prodi. Curiosamente, son 2 italianos, pero Italia es un país que está muy próximo a nosotros por muchas razones y Valencia es una ciudad que está muy cercana de Italia. Aquí hay muchas palabras que los italianos intercambian con los valencianos. Hay un flujo espectacular entre Valencia y Italia, que bueno, también es una de las razones por las cuales hemos venido aquí y hemos dado a este Congreso también un sesgo italiano, que como bien ha dicho el comisario europeo Raniero Vanni d'Archirafi, en Italia están sucediendo cosas impensables. Lo he dicho esta mañana, esa unión de la clase política, esa nueva manera de entender esa unidad por el bien de su país y por el bien de Europa es muy prometedora y a nosotros también nos tiene que servir de estímulo. Hay que defender una Constitución europea. Teresa Freixes, otra luchadora impenitente de esta Unión Europea, y tenemos que perseverar en ello porque nos va mucho en ello. Nosotros no somos un bloque unido como los Estados Unidos, no somos un bloque unido como China y tenemos muchas dispersiones, perdemos muchas energías en nuestras discusiones internas y hay que ir muy rápidamente a esa integración con una generosidad, con una flexibilidad, con concesiones. Es verdad que ponerse de acuerdo un griego con un noruego o un serbio con un belga es casi una quimera gloriosa, pero tenemos que luchar por ello, tenemos que intentarlo. Lo ha dicho también Rosalía Arteaga. Qué bonito cuando has dicho, Rosalía, hay que hacer más Latinoamérica. Nosotros lo decimos desde España, pero es que para Europa es un desafío muy importante hacer más Latinoamérica. Y España tiene una misión moral que cumplir y tú, como futura secretaria general iberoamericana, y ojalá que lo seas, también podrás contribuir mucho y bien para ello, y por eso te hemos invitado aquí. Lo hemos hecho también con ese sentido, porque tú eres una persona cosmopolita, no eres una latinoamericana de puertas adentro, sino una latinoamericana de puertas afuera. Así que mucha suerte y ojalá que ganes. La educación digital resolverá rápidamente la politización e ideologización de la formación y la dotará de mucha mayor profundidad y alcance. Rotundo. Esto es importante. Dejarme deciros una cosa. La mesa menos concurrida de este Congreso ha sido la de educación. Eran 4 gatos. Como siempre.
Todo el mundo dice que la educación es lo más importante. A cualquiera que le preguntes te dice que la educación es fundamental. A cualquiera que interpeles te dice que sin la educación no vamos a ningún sitio. Pero va y resulta que siempre es el farolillo rojo de todo. Va y resulta que los profesores son los peores pagados de la sociedad española. Va y resulta que tenemos una ley de educación cada 6 meses y es un desastre. Y la pura realidad es que tenemos que activarnos muchísimo más. La educación no puede seguir siendo el farolillo rojo, pero mira tú por dónde. La digitalización nos va a ayudar a resolver todos estos problemas que los humanos hemos sido incapaz de resolver por los egoísmos y por los partidismos de los que siempre hemos querido abusar de la educación. Es una gran noticia que la digitalización nos permita superar todas esas barreras donde los humanos hemos fracasado miserablemente. En este caso, las máquinas nos van a sacar del problema. Y esto es muy prometedor. La sanidad debe ser mucho más solidaria en términos de territorios y ciudadanos europeos. Y debe ser universal e igualitaria. Y debe integrar lo antes posible lo público con lo privado en una sana cooperación. Esto me ha llamado mucho la atención, pero se ha defendido con gran ahínco y entusiasmo brillantemente en la mesa de sanidad. Hasta ahora era lo público, lo privado, lo privado. Aquí no se habla lo uno con lo otro. ¿Y por qué no se pueden dar relevos de un lado para otro y del otro para el uno? En una cooperación sana, igual que tratamos de hacer en el resto de la sociedad. ¿Por qué la sanidad pública no se puede hablar con la sanidad privada? ¿Qué es esto? Bueno, pues ha sido una contribución muy interesante de la mesa de sanidad. Por cierto, tengo que agradecer muy especialmente el esfuerzo que ha hecho Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, que tenía sesiones plenarias, que tenía responsabilidades y que ha pedido permiso al presidente de la Cámara, que ha hecho lo indecible, ha removido Roma con Santiago para poder cumplir con la obligación que tenía contraída con nosotros, con la sociedad civil, desde hace meses. Y eso es muy de agradecer, como los 80 ponentes que habéis venido, muchos de los cuales estáis aquí, y que sé, hay una pequeña historia, porque yo la he vivido con cada uno de vosotros, que me habéis dicho, pues tengo este problema, voy a arreglar de esta manera, voy a ir antes, voy a volver después. Bueno, todo esto, junto con mi sufridora Paqui Rodríguez Bobada, que es la coordinadora general de este congreso, con todo nuestro equipo, que lo hemos estado viviendo minuto a minuto y que al final hemos podido ir resolviendo prácticamente todo, menos un presidente de mesa que lo hemos perdido esta tarde. Estamos preocupados porque no hemos vuelto a saber de él. Ha desaparecido, confío, José María Lasalle, que es una persona estupenda y cumplidora. No hemos podido localizarle y no sabemos lo que ha sido de él, no ha llegado. Espero que no haya sido nada grave y confío en que podamos saber algo de él, pero Joaquín Goyache, que es el rector de la Complutense, se ha hecho rápidamente con los mandos, demostrando que para eso está un rector, que son los que mandan de verdad en la educación, y ha hecho de presidente de mesa, lo cual es muy de agradecer. Así que, bueno, creo que hemos conseguido superar todos los problemas y hasta aquí hemos llegado. Yo quiero pedir un aplauso para todo el equipo, el staff del Congreso. Los grandes proyectos estratégicos vertebradores de España deberán ser integradores de pymes y autónomos para no dejarles atrás en el relanzamiento, y tendrán que ser asignados y gestionados desde la transparencia. Bueno, esto también es una frase muy rotunda. Sí, a los fondos, vamos a por ellos, pero no dejemos atrás a nadie. No vaya a ser que por las prisas y por el volumen y por las ganas que todos tenemos de que se hagan las cosas lo antes posible y de que redunden en un beneficio lo más rápidamente posible para la sociedad española, queden en manos solo de los peces grandes. Y esto hay que vigilarlo, y esto hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Y aquí se ha dicho: la sostenibilidad es el eje troncal y crucial de nuestros desafíos futuros y del mundo global. Una economía de la ecología tiende a sustituir a la economía financiera como gran motor de crecimiento. Ya era hora.
sustituir a la economía financiera como gran motor de crecimiento, la economía de la ecología. Esto es revolucionario. Aquí lo han dicho en la mesa de Juan Costa. Costa es uno de los grandes defensores de esto y ha sido ministro financiero, secretario de Hacienda, ministro de Industria, y ha venido aquí a decir esto. Esto es muy prometedor, esto es muy potente, esto es un cambio radical, que el gobierno del mundo derive de la economía de la ecología y no de la economía financiera. Esto es enormemente prometedor. La digitalización nos cambia realmente la vida en todos los órdenes, pero la digitalización financiera va a representar el cambio más profundo y notable. Y aquí hemos pasado de la economía de la ecología a la digitalización financiera. Fijaros, esto es revolucionario. Lo ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador que fue del Banco de España. Vosotros quizás no lo sepáis. Es uno de los mayores expertos mundiales en monedas digitales. Se ha especializado en esto en los últimos 10 años y es uno de los grandes gurús mundiales en esta materia. Y es verdad, vosotros todavía no lo veis, pero viene galopando a la velocidad del AVE la digitalización monetaria, que va a transformar de una manera radical nuestra vida, nuestro modo de vida, nuestro modo de pagar, de utilizar nuestro dinero, nuestros ahorros, de comerciar. Es un cambio espectacular que viene. Bueno, pues aquí también se ha tocado. Por eso, a la mesa de digitalización tuvimos especial interés en traer a un personaje como Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hay miles de facetas de la digitalización de las que tenemos que hablar, pero esa es esencial, es la más importante y es la que más va a transformar nuestras vidas. La potenciación del humanismo es esencial para garantizar un final feliz del proceso de modernización tecnológica. Otra frase rotunda. Pero esto hay que llevarlo a la práctica. Decirlo es más fácil que hacerlo. Y miro al Padre Ángel. Padre, la humanización, la fraternidad, de lo que tú hablas cada día en otros ámbitos. Pero es que de esa fraternidad y de esa humanización de la que habla el Padre Ángel desde el púlpito y en las iglesias y en los barrios pobres, las tenemos que tratar también en los altos despachos de los consejos de administración, en los altos despachos de los señores y señoras ministras. Y tiene que ser una savia nueva, una argamasa que pegue esos nuevos muros de nuestra democracia y de nuestro bienestar. Y aquí también se ha dicho. La sociedad civil debe unirse en torno a proyectos comunes, puntuales, y a los grandes desafíos globales como nación, europeísmo, European Cultural Heritage, ciudadanía europea, superando los elementos nacionales. La sociedad civil española no ha sido muy capaz de unirse en torno a casi nada. Este Congreso es una de las pocas excepciones y no somos ni muchísimo menos ni todos ni la mayoría. Somos un grupo de gente bien intencionada que tratamos de hacer lo posible, que invitamos a todo el mundo, que somos de puertas abiertas, que somos de suma positiva, que procuramos integrar a todo el que quiere dejarse integrar. Pero hemos avanzado poco, porque siempre hemos estado atenazados por el egoísmo local, por lo nacional, por lo mío, por el quítate tú que me pongo yo. Y aquí también se ha dicho, y es prometedor, bueno, busquemos nuevos horizontes europeos, ya que en lo nacional no hemos conseguido ponernos de acuerdo, vamos a intentar buscar otros horizontes más amplios, vamos a mirar con faros largos, a ver si nos ponemos de acuerdo por encima del chapapote nacional en el que los medios de comunicación y muchos de los políticos, excepto el presidente de la Diputación de Valencia, que seguro que no, porque está aquí escuchándome con mucha atención y espíritu seguro que colaborativo pero crítico, pues que seamos capaces de buscar esos horizontes, europeísmo, esta cultura europea que nos ha de unir, un desafío monumental, esta ciudadanía europea de la que ha hablado Teresa Freixes y lleva años defendiendo esto de la ciudadanía europea. En fin, superando estos elementos nacionales que no nos dejan avanzar. Se hace imprescindible una herramienta de participación ciudadana y corporativa digital que optimice las actuaciones de la sociedad civil organizada. Lo más importante que se ha dicho, mejorando lo presente y todo lo que se ha dicho en todas las mesas en este Congreso, ha pasado un poco desapercibido, que es la posición que
de una manera rotunda la secretaria de Estado de Digitalización y su director de gabinete en otra mesa han dicho sobre el proyecto Ciberdemocracia que la sociedad civil, desde Sociedad Civil Ahora, que yo tengo el honor de presidir, estamos promoviendo una plataforma de participación digital, ciudadana y corporativa, destinada a mejorar la gobernanza de las empresas y la gobernanza de los ciudadanos mientras hay elecciones. Y el Gobierno ha dicho: tenéis nuestro pleno apoyo, lo vemos no con simpatía, sino con gran entusiasmo. Y durante un año hemos pasado grandes penalidades intentando convencer a algunos grandes socios empresariales para que estuvieran a nuestro lado, y siempre nos contestaron con el temor reverencial al Gobierno. Oye, es que esto a lo mejor puede ser considerado como una injerencia en las atribuciones de los políticos. Oye, es que, claro, no vaya a ser que en estas plataformas se lleguen a conclusiones que al Gobierno no le guste. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo que se concluya en estas plataformas no moleste al Gobierno? Pues de ninguna de las maneras podemos asegurarnos. Faltaría más. Para eso vivimos en un país libre y democrático. ¿Qué es esto? Bueno, pues ha tenido que venir la Secretaría de Estado a decirnos a la sociedad civil: tranquilos, que estamos encantados, ánimo, adelante. Era lo que nosotros pensábamos. Bueno, con ese viento en las alas, presidente, que seguro que tú también te vas a expresar sobre esto a continuación, porque un político moderno tiene que decirlo, también lo ha dicho el representante de la Generalitat, hemos encontrado muchísimo más entusiasmo que entre la sociedad civil empresarial, que estaba atenazada con este asunto. Bueno, pues esto ha sido una gran noticia. Para mí ha sido una gran noticia porque es un estímulo que me abre puertas que he tenido cerradas para desarrollar este proyecto. Y eso es muy prometedor también. Si no llegamos a hacer este congreso, a lo mejor esto no hubiera sucedido. Bueno, pues también tiene esa utilidad importante. Y esa es una herramienta práctica. Eso es algo en lo que a partir de mañana las postrimerías de este congreso nos va a permitir trabajar en ello y tener una herramienta potente que espero que el año que viene ya podamos presentar con realidades, incluso con alguna gran compañía de socio que se le haya pasado ya el susto de pensar que va a contrariar al Gobierno que le tiene que repartir los fondos de la Unión Europea, que ya está bien, y a ver si hacemos España de verdad entre todos. Hay una transformación galopante del liderazgo de opinión en España y en el mundo a través de las redes y las public figures, anteriormente llamados influencers, ahora se llaman public figures, que requiere de una nueva ética relacional y un mejor autogobierno. Aquí han venido unos influencers, eran chicas, era una mesa solo de mujeres para que luego digan que en este congreso no nos hemos ocupado de la igualdad. Las ha capitaneado Victoria Prego. Ha sido una mesa espectacular, deliciosa. Estas chicas tienen 4 millones de seguidores, muchísimos más que los que tenemos todos los que estamos aquí juntos. Bueno, pues es una nueva realidad y han estado muy bien y se han expresado y han dicho la suya y han interactuado con nosotros. Han venido también con entusiasmo, que al principio todo el mundo me decía: no, pues no van a querer venir, no porque tal, no porque no debemos invitarlas, porque eso es asumir un riesgo que no está medido, porque vaya usted a saber lo que van a decir. Nada, zarandajas. Ha sido un gran éxito y nos hemos atrevido, ellas y nosotros, a estar juntos. Y ese es el milagro de este tipo de reuniones. Por eso hay que hacerlas, porque te dan la percha para poder superar esas barreras que de otra manera son infranqueables. Valencia está destinada a jugar un papel estelar en el contexto europeo y mediterráneo, si sabe usar y promover el talento de sus gentes y movilizar a su sociedad civil más allá de la política. Presidente, te miro a ti, porque es verdad, y este presidente está aquí por algo, y otros no han venido, porque no han podido o porque no han querido. Él está aquí desde el primer momento por algo, porque él sintoniza mucho con todo esto y ha dicho: es verdad, nosotros tenemos que movilizar nuestro talento, nuestra sociedad civil tenemos que impulsarla, tenemos que arroparla, tenemos que trabajar más conjuntamente. Nosotros hemos hecho este congreso aquí en Valencia también con ese ánimo de revitalizar la sociedad civil valenciana. Vicente Garrido, gracias Vicente,
Tú eres el director, eres valenciano, has trabajado mucho y bien por este congreso en circunstancias personales muy adversas. Ha fallecido tu hermano, tu madre estuvo enferma y tú has hecho de tripas corazón para estar a la altura de las circunstancias y yo, en nombre de la organización y todos nosotros, te lo agradecemos mucho y pido un aplauso para Vicente Garrido. Si Valencia sabe usar y promover el talento de sus gentes y movilizar a su sociedad civil más allá de la política. Pero ahora, y te miro a ti, presidente, esa responsabilidad mayor las tenéis vosotros, porque la sociedad civil valenciana necesita ver que vosotros le dais también alas para volver a ser lo que fueron siempre, un crisol único en el Mediterráneo, un impulsor de todo tipo de modernidades intelectuales, culturales, sociológicas, económicas, comerciales. Valencia ha sido siempre un gran referente en el Mediterráneo y tiene que volver a serlo. La economía azul y la sostenibilidad serán las palancas estratégicas de ese lugar de honor. Claro que sí, la economía azul. La Comunidad Valenciana ha de ser líder de los líderes mundiales en economía azul, porque además es una comunidad tocada por la mano de Dios. Sus espectaculares lugares naturales, tanto en la costa como en el interior. Es un lugar bendecido, que por lo tanto tiene todas las condiciones para tener éxito y para volver a ser uno de los grandes motores del Mediterráneo. Y tiene que serlo. Ojalá que nosotros hayamos contribuido mínimamente a esto hoy aquí. La igualdad será un vector de progreso imbatible para los países que quieran liderar la transformación social con este compromiso como eje prioritario de actuación. España ocupa un lugar de privilegio en el continente europeo, pero debe profundizar en las reformas necesarias para garantizar este factor crítico de competitividad. Sí, es verdad, la igualdad bien gestionada, bien traída, sin excentricidades, sin excesos, es un factor crítico de competitividad. Y España puede y debe mejorar mucho en eso y va a ser un catalizador importante en la Unión Europea. El European Cultural Heritage y la ciudadanía europea como el modo de vida europeo son los nuevos elementos de Unión Europea indelegables e imprescindibles. Nosotros hemos hecho una unión de mercaderes en torno al mercado único, que era comercio y dinero, después en torno al euro, que eran finanzas. Y ahora ya tocaba un poco de sentimientos, hombre, ya tocaba un poco de unión cultural, ya tocaba un poco de ciudadanía, ya tocaba un poco de modo de vida europeo. Claro, ahora cada uno tira de la manta como puede, ¿no? La nueva presidenta de la Comisión, como es alemana, nos habla del Bauhaus. El Bauhaus. Y algunos nos preguntamos, oye, ¿y el Imperio Romano qué? ¿Qué es esto? La civilización romana, la religión católica, Bauhaus. Bueno, es un trabajo importante que tenemos que hacer entre todos. Cada uno tira de un lado de la manta, pero aquí lo importante es que decidamos que efectivamente tenemos un modo de vida europeo, que es, por cierto, el mejor modo de vida del mundo. Los que damos la vuelta por el mundo, yo voy por Estados Unidos, voy por China, voy por Latinoamérica, voy por África. Oiga, el modo de vida europeo es el mejor de gran largo, a pesar de todos los desfavorecidos de los que se ocupa el padre Ángel y Sergio Mella, que aquí también le acompaña, su director general, por cierto, una gran persona y un gran profesional. Ojalá y hubiera muchos como vosotros para eliminar todas esas diferencias, pero a pesar de todo esto que vemos nosotros también ahí, que es más sangrante, porque claro, lo ves cuando al lado hay un modo de vida que es fabuloso, pues es muy duro, ¿no? Pero el modo de vida europeo es único en el mundo. Bueno, todos estos elementos nos tienen que servir de unión y de transformación. Hay que insistir en su pedagogía y difusión y estudio para una promoción eficaz y sin retorno o vuelta atrás. Lo que hace ahora la Convención Europea sobre el futuro de Europa. Teresa Freixas está trabajando mucho en ello y vamos a intentar que tus trabajos nos lleguen también a todos nosotros, también a través de las conclusiones de este Congreso. Voy a ir terminando ya. España merecería tener una universidad europea destinada a este tercer pilar de la Unión Europea, como Brujas y Florencia las han tenido para el mercado único y el euro. Sí, España es una gran potencia cultural mundial. Estos otros países han tenido
universidades que son de la Comisión Europea, no son universidades del país. Nosotros tenemos derecho a pedir una universidad de la Comisión Europea en España para defender el Cultural Heritage. España es una gran potencia cultural europea, por supuesto que lo es. Hombre, Italia también, pero Italia ya tiene la del euro, ya tiene Florencia. Pues vamos a pedir nosotros una de estas. ¿Por qué no? Pues desde aquí vamos a empezar un movimiento para pedirle a la Comisión Europea que esto sea así. Vamos a intentar ponerlo en el Escorial, porque el Escorial es un referente mundial, porque además lo conoce todo el mundo, ¿verdad, Ignacio? Es nuestro primer patrimonio de la humanidad, porque además es un sitio precioso, porque además está semivacío, porque además está cayendo a trozos porque no se le da uso. Hay miles de razones por las cuales podemos intentar ser ese catalizador en este acervo cultural europeo. Nosotros tenemos una integración con Latinoamérica que no tiene nadie, lo ha dicho Rosalía Arteaga, pero ojo, que esa también hay que regarla, ¿eh? Ese amor no se puede dar por descontado, que nosotros los españoles nos creemos que allí todo el monte es orégano, pero nosotros tenemos que volver a ganarnos el amor en ese matrimonio, que hemos perdido muchos pasos y tenemos muchas debilidades, ¿verdad, Rosalía? Hay mucho trabajo que hacer en esa Secretaría General Iberoamericana. La posición de Europa en el mundo puede mejorar enormemente si se establece como un árbitro entre China y los Estados Unidos en lugar de alinearse en la confrontación. Lo ha dicho de una manera sencilla nuestro viejo amigo Bani Darkirafi, uno de los padres de la Unión Europea. Lo ha dicho de una manera inequívoca, nítida y simple. Lo ha dicho Romano Prodi en la comida, por cierto, una gozada de comida. Ha lanzado una cantidad de mensajes espectaculares, con una clarividencia y una sencillez manifiesta, sin andarse por las ramas ni con la presunción que muchos políticos locales tratan de vendernos sus ideas. Al pan, pan, al vino, vino, cosas directas, sencillas y simples de entender. Para ello, sus alianzas en Latinoamérica serán imprescindibles, pero han de ser reformuladas y dotadas de un nuevo impulso democrático y social, también se ha dicho. Bien, he llegado al final de las conclusiones y muy brevemente solo quiero añadir, y con esto sí que termino de verdad, diciéndoos, nosotros haremos un gran esfuerzo ahora de compilación de todo lo que aquí se ha dicho. Haremos una declaración institucional fiable. Hemos tenido unos relatores estupendos que han dado buena fe de lo que aquí se ha dicho. Por si hubiera dudas, está todo grabado. Nosotros repasaremos las grabaciones como hicimos el año pasado y haremos una publicación que será fiable y el reflejo fiel de lo que aquí ha dicho cada uno. Se lo enviaremos a cada uno de los ponentes y presidentes de mesa para que lo revisen, como hicimos el año pasado, y para que todo lo que se publique sea la verdad y nadie tenga la tentación de meter la mano en esto o en aquello, o pulir esto o contar esto de aquella otra manera. Nosotros trabajamos con eficacia y transparencia. Haremos una publicación, nos la financiará, como el año pasado, McGraw-Hill, la mayor casa editorial del mundo. Por cierto, es norteamericana. Todas las españolas nos dijeron que no, con el mismo razonamiento de las empresas. Uy, cuidado, no vaya a ser que esto... ¿Y cómo me garantizas que esto no vaya a ser mal percibido? España es un país atenazado por la política. Es un país que tiene plomo en las alas. Y tenemos que intentar desde la sociedad civil sacudírselo, porque no pasa nada cuando se les emplaza a los políticos desde la transparencia y con la verdad, y si les dan argumentos, lo normal es que respondan bien y sean colaborativos, porque como ellos tienen también la responsabilidad de ejercerlo, he dicho esta mañana, y quiero también dejarlo claro en este mensaje final. Es la profesión más importante del mundo, es la más digna. Representar a tus iguales, a tus semejantes, hacer las cosas para que cambien tu ciudad, tu país. Es un privilegio increíble. Tenemos que ayudarles a recuperar la dignidad de la acción política, porque es la más importante de todas las funciones. Y nosotros, presidente, vamos a estar a vuestro lado para que eso sea así en todo lo que podamos. Tenlo por seguro. Bien, haremos una publicación que será audiovisual, como la del año pasado, de manera que cuando entréis en el código QR que haya en una página impresa y pongáis vuestro móvil o vuestro iPad, podréis visualizar todo lo que aquí se ha dicho. Esta sesión está siendo grabada. Todas las sesiones han sido grabadas y podréis ver lo que dijo fulano, menganita, perenganito, ver si con las conclusiones que te han dado resumidas eso se ajusta a la realidad. Es un ejercicio de transparencia y de divulgación increíble. Lo vamos a presentar a Su Majestad el Rey
que ya me ha dicho que tiene mucho interés, no ha podido venir a acompañarnos, aunque aceptó la presidencia de honor porque tenía múltiples compromisos que no le han permitido estar aquí. Esperemos que el año que viene pueda acompañarnos, pero le presentaremos este trabajo al jefe del Estado, lo presentaremos como hicimos el año pasado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y haremos una gran divulgación entre la clase política. Vendremos aquí a presentárselo al presidente de la Diputación, al presidente de la Generalitat, a todos los que quieran recibirnos y escucharnos. Ojalá que nos dejen ir a las Cortes para presentárselo también a los parlamentarios de aquí, puesto que lo hemos hecho en Valencia. Nosotros, presidente, somos un movimiento de suma positiva. Lo he dicho 20 veces y de brazos abiertos. Y lo intentaremos una y mil veces. Y vendremos aquí tantas cuantas veces sean necesarias para interactuar con vosotros con muchísimo gusto, porque además venir aquí, la verdad, que da mucho gusto. Voy a concluir simplemente diciendo dos mensajes finales. Se ha dicho 20 veces hoy en el Congreso, la unidad es necesaria en todo. Nosotros le pedimos a los políticos unidad, debemos pedirnos unidad entre nosotros mismos, hemos apelado a la unidad de la sociedad civil, la unidad, la fraternidad, Padre Ángel, es importante. Tenemos que hacer un esfuerzo de unidad en torno a propósitos nobles y comunes, presididos por ese humanismo al que me he referido, que en definitiva es algo tan sencillo como no le hagas al prójimo lo que no quieras para ti. Está todo inventado desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no somos capaces de poner eso por delante en todo lo que hacemos y en todas las decisiones que tomamos cada día. Pero si pudiéramos hacerlo, las cosas serían muy diferentes. Y bueno, quiero terminar también diciendo, es importante esta pedagogía interna que tratamos de hacer para la propia sociedad civil entre nosotros, ¿no? Decirnos a nosotros mismos, para ser independientes tenemos que tener independencia intelectual. Este Congreso creo que lo ha demostrado. Aquí ha venido mucha gente de diferente naturaleza. Todo el mundo se ha expresado claramente. Se va a recoger con luz y taquígrafos. Hemos hecho, creo, un gran ejercicio de transparencia y de espíritu colaborativo, ¿vale? Pero para que esa independencia intelectual fructifique, también hay que tener independencia económica. Tenemos que volver a apelar, no me cansaré de hacerlo nunca, al compromiso individual de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad individual. No podemos esperar que los movimientos de la sociedad civil nos lo financien, que lo han hecho en este caso y nosotros estamos enormemente agradecidos, la Telefónica, el Banco de Santander, el MAFRE, las grandes compañías. Eso está muy bien, pero creo que es importante que también los individuos nos responsabilicemos y nos hagamos dueños de nuestro propio futuro para que no tengamos que contar con los demás para resolver nuestros problemas, ¿no? Y por último, hago un llamamiento de nuevo a la clase política. Nosotros, muy humilde y modestamente, solo queremos ayudar, pero es muy difícil ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y por lo tanto, esta misma predisposición, esta permeabilidad que nosotros os ofrecemos con una mano tendida, esperamos de todo corazón que podáis correspondérnoslas. Muchas gracias y cedo la palabra a Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia. Muy buenas noches ya. Lo primero, un agradecimiento a Aldo Cese. Lo primero porque sea Valencia quien acoja esta segunda edición del Congreso Nacional de Sociedad Civil, que salga de Madrid. La verdad es que Valencia nos estamos en estos últimos meses especializando en que cosas que salgan de Madrid vengan aquí. El año pasado, en octubre, tuvimos el Congreso de Directivos y Empresarios, presididos por Su Majestad el Rey, aquí. Luego han venido, evidentemente, un congreso donde pudimos reflexionar de muchas cosas, sobre todo de este mundo después de la pandemia. Porque la pandemia vino, tuvimos que hacer frente a la pandemia, pero hay un mundo después de la pandemia, un mundo completamente diferente, del que creo que merece la pena que invirtamos tiempo reflexionando, cosa que también hace este Congreso. Han habido también
los mismos sindicatos han venido también aquí, han salido de Madrid y han venido aquí. Pero es que también, Teodoro no está aquí, pero también sabéis que viene también el Partido Popular este fin de semana, está aquí reflexionando. El Partido Socialista también viene en 2 semanas a reflexionar a Valencia. Oye, la verdad está bien de que todo el mundo, presidente, venga a reflexionar a Valencia. Estamos encantados de que vengan a reflexionar a Valencia. Y yo también considero que estamos encantados con la presidenta del Ateneo al frente, querida Carmen, si hay un sitio donde hace 100 años se reflexiona sobre muchas cosas es el Ateneo, ¿no? Y aquí estamos, 100 años después, reflexionando. La verdad es que la necesidad de debates pausados, análisis y reflexiones fuera de la imposición, del ruido, absoluto ruido que hay, no en la calle porque haya coches ni vehículos, sino ruido en la sociedad que hemos impuesto, es necesario. Hay muchísimo ruido. Es necesario que paremos, reflexionemos y hablemos con tranquilidad de las cosas y hablemos además sin miedo. Has hablado del miedo que hay a veces en hablar de cosas o de pensar de cosas o que se analicen cosas. Qué cosa más triste tener miedo. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo de pensar diferente, de mostrar que podemos ser capaces de pensar diferente, solo así, pensando diferente, pactando diferente, reflexionando diferente y al final viendo que desde la diferencia es posible sacar cosas buenas, el mundo ha avanzado. Eso es una de las definiciones de humanismo. Eso es el humanismo. Siempre ha sido humanismo eso. Mi papel como representante institucional o político en este foro de la sociedad civil, aparte de clausurar y ser el último y después de que todos habéis estado todo el día, pues ya viene siendo hora de acabar. Parece que sea, como representante de político, parece que sea el del enemigo. Y ahora lo explicaré. Ahora que tanto vende eso de los míos, eso de que unos son los míos y los otros a batir, yo vengo un poco como enemigo. ¿Por qué? Y creo que sinceramente es un error. El presidente Aldo daba esta semana un titular en el periódico Levante de que decía que era frustrante intentar ayudar a una clase política que no se deja. Entonces yo vengo en representación de esa clase política que no se deja. Es el enemigo a batir, esa clase política que en este momento pues está en otras cosas, está en el ruido. Yo suelo decirlo, Carmen me conoce un poco, que están demasiado en el Twitter. No están los problemas, porque están tan pendientes de la repercusión que puede tener sus palabras mañana que no están en la esencia, están directamente en la forma que van a tener. Yo, ya los que me conocen saben que prefiero, me da igual tener que dar explicaciones mañana, prefiero que haya lío con lo que pueda decir, pero prefiero ser sincero a tener que medir mis palabras como si fuera Twitter, prefiero ser sincero y prefiero no cortarme y prefiero, si hay algún ofendidito, pues que se ofenda un poco, porque coartar mi libertad de expresión a la hora de decir las cosas creo que es el peor favor que le puedo hacer a mis semejantes y a mí mismo. Y eso ahora se lleva mucho. Pero yo, por alusiones, creo, presidente Olcese, que diría que a la clase política que no se deja ayudar no merece ni ayuda ni confianza. Eso, la clase política que no se deja ayudar por la sociedad civil que la quiere ayudar, no merece ni ayuda ni confianza. Y ahí lo digo todo. Es cierto que no corren buenos tiempos para el prestigio político. La política que se ve, la que se asoma a los medios, tiende cada vez más a convertirse en una rama de la publicidad, con lo pernicioso que lleva implícito algo que solo busca atraer durante un tiempo con unos objetivos muy puntuales, con lo digno que es representar a la gente, con lo digno que es servir a la gente. Aquí somos unos cuantos que hemos estado sirviendo a la gente, representando a la gente. Es lo más digno que puedes tener. Pero sí, estamos en un momento donde cada vez más esa política se parece a una rama de la publicidad, donde directamente ya ha perdido el sentido de servir. Y servir, vuelvo a decirlo, es una de las cosas más humanistas que hay. Servir. Se pierde la esencia de la política, que es la gestión con una visión mayoritaria y con especial atención a los más vulnerables. Otra visión del humanismo. La
gestión y el servicio a los más vulnerables. Si no, la política no tiene demasiado sentido. Tenemos que al final servir a la gente, pero sobre todo a los más vulnerables. Mi diagnóstico, y en esto creo que coincidimos muchos de los que estamos aquí, es que se está perdiendo a marchas forzadas la empatía de los poderes públicos con la sociedad que gestionamos. Se abre una brecha con fondo de descrédito entre representantes y representados. Y eso, que llevamos décadas mal trabajándolo, es un peligro en el comienzo de una nueva civilización como la que estamos empezando, como la que estamos iniciando, porque sí, después del coronavirus viene una nueva civilización. Hoy escuchábamos al presidente Prodi y hablaba de eso, de que algo nuevo empieza y además va a ser muy rápido. No va a ser una cosa progresiva, va a venir muy rápido. Esa nueva civilización viene mal que los representantes públicos y sus representados estén en las antípodas. Va a venir muy mal. Por eso, la importancia de la sociedad civil para que reconduzca eso, de alguna manera. Muy de acuerdo también estoy con la denuncia del presidente de la sociedad civil respecto a la continua polarización de la sociedad, que se manifiesta en la política, pero se manifiesta en la política porque es más visible, pero yo creo que también se enraiza más allá e impregna a una gran parte de la ciudadanía, esa polarización. Es verdad que los medios de comunicación están pendientes de la política y se manifiesta ahí, pero la polarización prácticamente está ya impregnando todos los aspectos de nuestra vida. Pienso que en los tiempos que corren, en el momento en el que creemos, interiorizamos y actuando pensando que nuestro adversario no tiene virtudes, está todo perdido. Porque se acaba la cooperación y se renuncia a enriquecer cualquier iniciativa para pasar a fomentar la arrogancia y el partidismo. Ahí lo dejo. Se pasa a fomentar la arrogancia y el partidismo. Y lo dice alguien que representa un partido político, pero alguien lo tiene que decir. Esto es lo que se lleva ahora. Yo la verdad es que digo esto. Por eso, cada uno, yo suelo ser claro en lo que digo. Mientras esto no se erradique, pues la verdad es que los representados y los representantes van a estar bien lejos. La solución solo pasa en esperar que la sociedad civil se canse de la polarización y deje de ser rentable esta polarización. Se canse y diga directamente, ya no lo soporto más. Pero ojo, deje de ser rentable no solo para la clase política, que lo protagoniza, y evidentemente aquí en la Comunidad Valenciana pues podemos escribir tesis doctorales de la rentabilización muchas veces de todo eso, sino también para el resto de agentes que lo fomentan, especialmente los medios de comunicación, que ven en el enfrentamiento un buen ingrediente en la era del infoentretenimiento. Sí, somos, iba a decir, personajes de telenovela, monitos de feria, pero sí, hemos pasado a ser eso. Algunos se dejan, algunos intentamos no dejarnos, es decir, no voy a contribuir a eso. No soy un entretenimiento, soy un representante público que va a servir a sus ciudadanos. Y no voy a dejarme por influir por todo eso, pero sí, solo hace falta enchufar la televisión. Yo hace mucho tiempo que dejé de tener televisión, y entonces me informo de otra manera. Pero sí, somos entretenimiento, infoentretenimiento. Esos también rentabilizan la polarización. Ojo, no solo son los políticos. Es evidente que vivimos en esa crisis permanente de polarización, que le hemos sumado la sanitaria, este año y medio, que le hemos sumado la medioambiental, pero ojo, que ha venido a sumarse a la de valores, a una de valores, que al final agudiza todas las demás. Una de valores propia de un cambio de ciclo. Los cambios de ciclo llevan cambios y llevan crisis de valores. Y estamos en esa. Para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, porque cuando hay un cambio de crisis de valores, todos sabemos que cuesta encontrar el camino, pero para lo bueno, porque yo creo que cuando hay una crisis de cambio de valores, es un momento bueno para la humanidad, porque realmente existe un momento de reflexión y un momento en el que se avanza. La historia está ahí para demostrarlo siempre. Escribía recientemente Daniel Innerarity que las democracias tienen dificultades prácticas para la gestión de las crisis, porque están diseñadas para un mundo que en buena parte ya no existe. La eficiencia en la gestión pública con la legitimidad democrática debe seguir
su camino de la mano, aunque en la política llegará un momento en que alguno de sus representantes tendrá que tomar decisiones políticas a sabiendas que será con el coste de no poder ganar las elecciones. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esta es la nueva época que nos viene. A sabiendas de que con sus decisiones de servir mejor a sus ciudadanos, puede ser que tenga que perder las elecciones. Eso también se llama humanismo. Eso se llama servicio público. Eso se llama hacer didáctica de la política y no solo espectáculo. Porque un día renunciamos desde la política a hacer didáctica, a enseñar a la gente, que es también nuestra misión, a enseñarles, pero no enseñarles porque seamos doctores ni profesores, sino enseñarles que nuestra toma de decisiones viene motivada por algo que mejora su vida a corto, a medio y a largo, y no solo a una decisión de un tuit para que mañana la prensa saque una noticia u otra. Esto lo he hablado con la expresidenta de Ecuador, en la comida hemos intercambiado esa vocación de educación que tenemos que tener los políticos. Eso cuesta, claro, es más difícil que poner un tuit y que quedar bien, pero habrá que tener vocación de enseñar las cosas, habrá que tener vocación de decir, a corto plazo puede favorecer esto, pero a medio y a largo no. Entonces, eso es humanismo y eso es vocación de servicio público, y esa es la nueva era de nueva gente, de nuevos políticos que tenemos que favorecer, que guíen nuestra sociedad. Eso será un cambio de era, un cambio de circunstancia. Yo lo dejo ahí. Yo para muchos soy el bicho raro, pero yo creo que hay mucha gente que piensa exactamente como yo. Lo que pasa es que, claro, otra cosa es que le den altavoz o no le den altavoz, pero yo creo que hay mucha gente que piensa como yo. Y a pesar de la sensación de incertezas y de inseguridades, sí que hay muchas, creo que tenemos la obligación, bueno, yo soy por naturaleza, los que me conocen saben que por naturaleza soy optimista. Tenemos casi la obligación de ser optimistas. Por humanismo, tenemos la obligación de ser optimistas. Y me quedo con el pronóstico del presidente Prodi de esta mañana, que decía, me lo he anotado en el móvil cuando he podido, que decía que se avecinan cambios rápidos y muy grandes. Y tenemos el reto de abrirnos a ese tren de la historia. Tenemos el reto y la obligación de abrirnos a ese tren de la historia de cambios rápidos y grandes. Subirnos a esos vagones por obligación, por obligación de servicio público, los representantes políticos y la sociedad civil, por obligación humanista, por obligación con aquellos más desfavorecidos, y afrontar desde la confianza la fortaleza que no unos contra otros, como ha dicho el presidente, sino todos. Esto ya, unos contra otros, era el siglo XIX. Estamos en el XXI. En el XIX podían una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad, estos contra otros, los empresarios contra los trabajadores, no. Estamos en el XXI. Ahora de ser con todos, pactando, pero pactando de verdad, no diciendo voy a pactar y luego directamente debajo digo no vamos a pactar. No, pactando de verdad. Ese es el XXI. Ese es el siglo XXI. Y solo quedarán para la historia los que sepan hacer eso. Los demás directamente quedarán como los tweets, en un timeline de estos, y un día los arrasará algún cortocircuito. Esa es la invitación optimista que hago. Como ha dicho el presidente Prodi, a por los cambios rápidos y muy grandes. Y como dice el lema de este Congreso, no tengamos miedo en relanzar el humanismo, que es lo que siempre ha mejorado esta sociedad, de relanzar Europa, que es la más humanista, de verdad, la parte del mundo más humanista, la que ha demostrado que con el humanismo se puede cambiar el mundo, y relancemos España, que demuestra con su historia, y lo decía hasta Bismarck, me parece que es el que decía que somos ejemplo, que dentro de nuestras diferencias y nuestras confusiones somos capaces de hacer muchísimas cosas. Relancemos todo. Gracias por haber estado en Valencia, gracias por vuestras conclusiones, gracias por hacerlas tan prácticas, todas las conclusiones. Y nada, yo creo que aquí estaremos encantados siempre de recibiros y encantados de reflexionar con vosotros. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, después de oír al presidente de la Diputación Provincial de Valencia, creo que ha sido un alineamiento de los astros que fuera él quien clausurara este Congreso, porque has hecho un discurso que merece una ovación. Espero que no te cesen mañana, seguro que no, y que tengas larga vida como político y seguro, tengo la impresión de que te veremos más alto, porque tienes una manera de pensar y de razonar que es muy positiva, que es insólita en el campo de la política y creo que te dará grandes rendimientos a ti, a la Comunidad Valenciana y espero que a España pronto para que tengas responsabilidades mayores. Así que muchas gracias. Seguro, Padre Ángel, que Dios nos ha puesto a Toni Gaspar en nuestro camino y era el personaje político más adecuado para clausurar este Congreso, ¿no? Quiero dar las gracias a Carmen de Rosa. Carmen, ha sido una gozada trabajar contigo y con tu gente aquí en el Ateneo, ¿verdad? Nuestro equipo está muy agradecido, gente colaborativa, muy positivos. La verdad que da gusto. Sois una muy buena representación de esa sociedad civil valenciana que no en vano por eso se reunía aquí, por eso teníais este edificio y conseguisteis lo que hiciste, ¿no? El presidente Prodi me ha dicho que se iba muy contento de haber estado aquí. Se había sentido muy bien entre estas paredes antiguas donde se respiraba, digamos, ese ambiente de debate y de concordia de decenas de años, ¿no? Así que muchas gracias, Carmen, por vuestra generosidad. Lo hemos pasado muy bien. Espero que haya sido una buena experiencia para todos vosotros. Y hasta la próxima. Queda clausurado el Congreso.